en línea. Muchísimas gracias. Tendremos esta noche a dos invitados, dos grandes invitados, dos extraordinarios oftalmólogos, ecografistas, que se dedican a la oftalmología al 100% y son extraordinarios, de extraordinarias personas, extraordinarios oftalmólogos. A ellos son la doctora Sara González Godínez, el doctor Daniel Moreno, quienes nos impartirán ahora nuevos conocimientos, nos harán recordar todo lo que hay sobre tumores intraoculares y la utilidad del ultrasonido. Y la doctora Sara González Godínez, ella hizo oftalmología en el TEC de Monterrey, segmento y ultrasonido en el APEC, en la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Está trabajando en Monterrey, en el Hospital del Tecnológico de Monterrey, Hospital Zambrano, y nos hablará de tumores intraoculares y la utilidad del ultrasonido, la manera de que nos ayuda en nuestra práctica diaria. Y el doctor Daniel Moreno, que es egresado de la UNAM, hizo oftalmología en el APEC, retina en el APEC, oncología oftálmica en la Universidad de Texas, en el Hospital Anderson Cancer Center, y es adscrito al Hospital Español con 12 años de ser jefe de retina en el Hospital General de México. Les doy la más cordial bienvenida y les agradezco infinitamente su ayuda, su participación aquí es muy importante para todos los oftalmólogos y les doy la más cordial bienvenida a ambos. Adelante, Sarita, empezamos contigo, con la doctora Sara González Godínez. Muchas gracias. Gracias, doctora, por la invitación. Gracias al Centro Mexicano de Ultrasonido. Y bueno, yo voy a hablar de la utilidad del ultrasonido en tumores intraoculares. Vamos a hablar un poquito de la clínica y de qué es lo que nos ayuda el ultrasonido tanto en el diagnóstico como en el seguimiento y en el tratamiento. Y voy a empezar a hablar, bueno, los tumores normalmente los clasificamos si son en adultos o en niños. En adultos es melanoma o pseudomelanoma y en niños es retinoblastoma o cualquier otra cosa también. Entonces, digamos, los dos grandes diagnósticos son en el adulto el melanoma y en los niños el retinoblastoma. En esta plática me voy a enfocar más en los tumores del adulto, porque son los que vemos más comúnmente y nada más dar unos pequeños tips en cómo se ven en el ultrasonido los tumores de los niños. Y bueno, hablando de los diferenciales de pseudomelanoma o prácticamente todo lo que no es melanoma, estos los dividimos en tumores, o bueno, los tumorales o lesiones tumorales y no tumorales. Vamos a hablar de las más importantes. Hay algunas que son muy raras y que también con la clínica podemos descartar un tumor, pero entonces vamos a hablar de los que el ultrasonido nos ayuda un poquito más a hacer el diagnóstico. Y entonces, cuando tenemos una lesión o un tumor, lo primero que tenemos que hacer es hacer un ultrasonido. Y hay dos tipos de ultrasonido, el ultrasonido modo B y el modo A. Ahorita los voy a explicar. El ultrasonido B es el que nos da la imagen bidimensional, que es el que todos conocemos como el que se ve aquí. Y lo que nos va a dar el ultrasonido es de dónde viene la lesión, o sea, si viene de retina, de coroides o incluso de esclera, del nervio óptico, de la órbita, el tamaño de la lesión, o sea, podemos medirla, la forma, si es endomo, si es en hongo irregular, con bordes regulares, irregulares, el contenido sólido, homogéneo, heterogéneo, líquido, cómo son, y también muy importante es ver la extensión extraocular, hablando de un cáncer, por ejemplo, si está saliendo del globo, o al revés, si viene de la órbita hacia el globo ocular. Ese es el modo B. Ahora, hablando del modo A, cuando hablamos del modo A, normalmente nos referimos al modo A estandarizado. El modo A es un haz de ultrasonido que lo vamos a ver como una línea. Y el modo A estandarizado es un tipo de modo A especial en el que tenemos que tener una sonda especial, que es de modo A estandarizado, y esta sonda nos va a dar un valor numérico de la lesión que estamos viendo. Y así es como lo vamos a ver. Normalmente el modo A estandarizado tenemos que hacer un video de la lesión donde veamos cómo se mueven las espigas
Si tenemos un movimiento tintillante, nos habla de que hay vascularidad y aparte, al tomar la imagen, nos va a dar un valor numérico que nos va a hablar de la histología de esa lesión. Entonces, es muy importante saber que cuando hablamos de modo A estandarizado, no es lo mismo que el vectora. El vectora son estas rayitas que acompañan al modo B y que sí nos sirven un poco para valorar las lesiones, pero realmente cuando hablamos de modo A o de modo A estandarizado, es el que viene de una sonda especial que nos va a dar un valor numérico. Y aquí depende de este valor, que es el valor tisular, es el que nos va a hablar si es una reflectividad alta, baja o media. No todos los centros tienen modo A estandarizado, de hecho, son pocos en el país los que lo tienen. Obviamente, los 3 institutos de México lo tienen. Hay en Guadalajara, Monterrey y por ahí alguna otra ciudad. O sea, es importante saber que o que si queremos este valor, tenemos que preguntarle al ecografista si tiene esta sonda, ¿verdad? Ahora, con todas las características que mencioné, o sea, localización, forma, reflectividad, la forma de la lesión, podemos juntar todas las características y eso nos va a ayudar a dar un diagnóstico, digamos que en este cuadro, y aquí lo que vamos a hacer es ir viendo uno por uno. Vamos a empezar obviamente con el melanoma uveal. El melanoma uveal es el cáncer más común intraocular. Estos suelen ser lesiones únicas que normalmente suelen ser pigmentadas, pero igual hay lesiones que no son pigmentadas, un 15% puede ser amelanótico y un 30% mixto. Aquí voy a hablar de unos valores o bueno, de un estudio que se hizo en el APEC, donde se reportaron, por ejemplo, que los melanomas en APEC se diagnosticaron más bien por presentarse como desprendimiento de retina seroso en el 60%, masa suprarretiniana en el 40% y lesiones pigmentadas nada más en un tercio de los pacientes. O sea, no siempre vamos a ver las lesiones así. Y normalmente los melanomas suelen venir de la coroides, casi siempre del polo posterior. Sin embargo, podemos encontrarlos en el cuerpo ciliar del 6 al 15% y también del iris es en un porcentaje menor, del 4 al 3%. Ahora, ¿cuáles son los criterios diagnósticos por ultrasonido de melanoma coroideo? Normalmente vamos a encontrar una lesión coroidea, o sea, que se ve claramente. Aquí podemos ver, me voy a ir con el puntero láser. Aquí vemos la primera capa, es la retina, y luego vemos una lesión que se ve que viene de la segunda capa del globo, que es la coroides. Igualmente aquí vemos esta primera capa que es la retina y el tumor viene de la coroides. Y normalmente el melanoma puede ser en forma de domo, como esta que vemos así, o sea, o de hongo o champiñón. El champiñón o el hongo se ve así porque se crea una ruptura en la membrana de Bruch y aunque no es patognomónica de melanoma, sí es muy característica. O sea, puede haber otros tumores que se vean así, pero casi siempre si se ve como hongo es muy probable que sea melanoma. Si se ve como domo, hay muchos más diagnósticos diferenciales que los vamos a ver un poquito más adelante. Normalmente los melanomas tienen bordes regulares y van a ser sólidos y homogéneos, con algo de atenuación, sobre todo si es un tumor grande, y pueden tener desprendimientos de retina serosos asociados. Casi siempre se ven así en la orillita, como lo podemos ver así. Pero también puede haber desprendimientos coroideos serosos muy grandes. Por ejemplo, aquí tenemos clínicamente 2 desprendimientos de retina serosos, uno donde se ve claramente la lesión pigmentada debajo y que pues, realmente se puede hacer casi el diagnóstico clínicamente. Y en el ultrasonido vemos una lesión en forma de hongo o champiñón homogénea. Y en el segundo caso vemos un desprendimiento de retina donde no se ve muy bien que está debajo, pero no encontraban ningún desgarro, o sea que fuera claramente desprendimiento de retina regmatógeno. Le mandan pedir un ultrasonido y encontramos una lesión en forma de domo, coroidea, que también fue un melanoma. Entonces, bueno, aquí como tip es muy importante que siempre que se encuentren con un desprendimiento de retina, que no se vea claramente regmatógeno, o sea, que no haya un regma o que no vean tracción por diabetes, o sea, que realmente no saben la causa,
es indispensable hacer un ultrasonido para descartar alguna tumoración. Y bueno, hay casos raros como este que publicamos con la doctora Linda Cernicharo, donde fue un melanoma bilobulado. Aquí se ven dos lesiones. Nosotros pensábamos que que iba a ser una metástasis y resultó ser un melanoma. Una lesión era pigmentado y el otro no pigmentado. Entonces, bueno, estos son casos ya un poquito más raros. Y hablando de la reflectividad o del modo estandarizado, lo que les mencionaba es el número que nos da, el porcentaje que nos da de reflectividad, es el que nos habla si es un porcentaje alto, se va a decir que es una reflectividad alta, y si es bajo, pues es una reflectividad baja o media alta, media baja. Normalmente, o lo que se encuentra en los libros es que los melanomas tienen una reflectividad media a baja, o sea, entre el 30 y 40% con vascularidad positiva. Sin embargo, nosotros hemos encontrado que al menos los pacientes que hemos visto en México y en Latinoamérica es que nuestros melanomas tienden a tener una reflectividad un poquito más hacia media alta, y esto también va a depender un poquito de la histología. En este estudio que se publicó de melanomas en una corte ahí de la PEC, se encontró que la mayoría de los melanomas tenían una reflectividad más bien media y no tanto baja. También depende de la histología, como lo mencionaba, y de la población. O sea, se ha reportado que los melanomas fusiformes tienen una reflectividad alta y epitelioide baja, y nosotros realmente, bueno, en APEC encontraron que más bien el fusiforme era media alta y el epitelioide media alta. Una cosa muy importante que tenemos que revisar siempre que veamos un tumor es si hay una extensión extraocular. ¿Cómo vamos a ver eso? Hay que hacer un buen barrido, de un lado al otro. O sea, no nada más hay que tomar la foto en el centro como aquí, sino tenemos que hacer un barrido de toda la lesión para asegurarnos que no hay una ruptura en la esclera. Aquí podemos ver cómo viene la esclera, se rompe y tenemos una lesión extraocular. Igualmente aquí podemos ver cómo ya hay una ruptura en la esclera. Y esto obviamente que pues va a cambiar el pronóstico y probablemente el tratamiento del paciente, y todo lo que se le va a decir al paciente, ¿verdad? Ahora están los melanomas de cuerpo ciliar, que más o menos los vemos en un 15% de los casos. Estos normalmente nos tardamos más en hacer el diagnóstico porque los pacientes no tienen síntomas visuales. Y en el ultrasonido lo que vamos a encontrar, va a ser una lesión sólida. Aquí no se ve tan homogénea, o sea, más bien podemos encontrar pequeños quistes, y se ven, incluso puede verse, algunos septos en estas lesiones. Ahora vamos a pasar a los pseudomelanomas, que son muchos, empezando, por el pseudomelanoma que, o bueno, los pigmentados, empezando por el nevocoroideo, que es el tumor ocular primario más común, y un 3 a 4% pueden malignizar a melanoma coroideo. Es muy importante vigilar el crecimiento de estas lesiones. Lo normal es que un nevocoroideo no se vea, o sea, que se vea planito. Podemos ver cuando empiezan a crecer, hay algunos que pueden ser un poquito más gruesos, de 1 o 2 milímetros, pero normalmente suelen ser planos, o a veces podemos ver un poquito de hiperecogenicidad ahí en alguna zona. Estos también se deben de seguir obviamente con fotografía y con autofluorescencia. Aquí tenemos un caso que reportaron, dos casos en el que se ven dos nevos bastante similares, y cómo en un año uno de ellos desarrolló un melanoma coroideo muy rápido. Entonces, es importante vigilarlos. Y bueno, no olvidar los factores de riesgo de crecimiento: el grosor, presencia de fluido en el OCT, síntomas visuales, pigmento naranja, el diámetro de la lesión y los datos en el ultrasonido. Aquí le voy a hacer un comercial al doctor David Ancona, que tiene una app que se llama Mi App, es esta que está aquí, donde está muy sencilla, la bajas y tú pones, o la puedes poner ahí en línea, tú pones lo que sí encuentras en un nevo, y te dice el porcentaje de riesgo que tiene de crecimiento a 5 años. Por ejemplo, en este caso sería de un 22%, y si tiene más datos, pues un 51%. Entonces, es una app que es útil por ahí para los residentes también, para que no se les olvide qué son las cosas que hay que revisar en los nevos
coroideos. Pasando a otra lesión pigmentada que también puede confundirse con un melanoma, es el melanocitoma. Este es un tumor o es un amartoma de los melanocitos de la uvea. Es benigno y suele ser altamente pigmentado. La característica clásica es que se encuentra en la cabeza del nervio óptico y a veces podemos encontrar incluso defectos aferentes, pupilares aferente relativo. Se han reportado algunos en el cuerpo ciliar, pero son menos comunes. Estos normalmente no malignizan, clínicamente se ven muy pigmentados y en el ultrasonido vamos a ver, por ejemplo, este es uno que era muy pequeñito, vamos a ver una lesión sólida y muy ecogénica, por ejemplo, este que es muy grande, o este en el que vemos una lesión justo sobre el nervio óptico y estas suelen ser en forma de domo. Aquí la característica clásica, bueno, aparte de la clínica, es que vamos a tener en el modo A estandarizado una reflectividad muy alta y muy regular. O sea, vamos a ver aquí, por ejemplo, este es del 91%. Y estas lesiones no tienen vascularidad. Ahora vamos a pasar a un tumor, una lesión que sí es benigna, pero sí se confunde mucho con melanoma, tanto clínicamente como en el ultrasonido. Hay muy poquitos datos que nos ayudan a diferenciar uno del otro y es bien importante vigilarlos porque incluso a veces podemos hacer el diagnóstico de mangioma coroideo y que después realmente era un melanoma o viceversa. El hemangioma coroideo hay de dos tipos, el más común y el que más se confunde con melanoma es el circunscrito, que es 2 veces más común que el difuso. Suele ser una lesión elevada, rojo, anaranjada, que se encuentra macular o perimacular y suelen encontrarse en pacientes de 30 a 50 años, muy similar al melanoma. Y aquí el hallazgo clásico va a ser una lesión en forma de domo, con bordes bien definidos, muy homogéneo. Pueden hacer quistes o calcificaciones en la superficie, aquí se ve como hay un poquito de calcio, y se ve pues una lesión bastante sólida. Aquí lo que nos va a ayudar a diferenciarlo del melanoma va a ser el modo estandarizado, donde se ve muy similar al melanocitoma, donde vamos a tener una reflectividad muy alta. Ahora, también una cosa clásica es que no tiene vascularidad. En el melanoma podemos ver datos de vascularidad que en el hemangioma coroideo no se ven. También últimamente se ha empezado a utilizar el ultrasonido Doppler y donde se empiezan a ya marcar las características en el Doppler de las tumoraciones y se ha visto que el hemangioma tiende a tener unos vasos internos que son muy diferentes a los del melanoma. Los hemangiomas coroideos pueden también hacer desprendimientos de retina serosos grandes, entonces puede confundirse con un melanoma. Sin embargo, pues con el modo A estandarizado, eso nos va a ayudar a hacer el diagnóstico. Vamos a pasar ahora a las metástasis coroideas, que estas lesiones pueden ser, pues van a tener diferentes características, depende del tipo de tumor primario que se presente. Lo más común es en mujeres el cáncer de mama y en hombres el cáncer de pulmón, seguido de gastrointestinal, próstata, tiroides. Entonces, depende del tipo de primario, van a ser como que los datos clínicos o la manera en la que vamos a ver estas metástasis. Los tumores de mama suelen ser más bien, pueden ser bilaterales, multifocales, y de pulmón son más bien unilaterales y unifocales, pero realmente tienen presentaciones muy diferentes, seguidos de gastrointestinal, riñón, próstata y piel. Aquí podemos ver cómo clínicamente las lesiones se van a ver diferentes a un melanoma, o sea, más bien tienden a ser lesiones blanquecinas, con bordes un poco difusos, no son tan elevadas, solamente van a ser pigmentadas pues las que son melanomas de piel. Si encontramos tumoraciones múltiples, pues casi siempre hay que pensar más bien en una metástasis que en un melanoma. Y bueno, aquí la importancia de hacer el diagnóstico o de saber que es una metástasis coroidea es que un 30% de los pacientes, o sea, un tercio de estos, no va a tener un antecedente de cáncer. Entonces, muchas veces nosotros vamos a ser los que hagamos el diagnóstico y también es importante saber que el 50% normalmente
fallecen por cáncer metastásico difuso. Y ahora sí, pasando al ultrasonido, vamos a encontrar que en el modo B vamos a ver lesiones que no son tan elevadas como los melanomas, que van a tener contornos irregulares o difusos, son multilobuladas y son múltiples. A veces no tienen muchos lóbulos, pero como en esta que tenemos aquí 1, 2, 3, 4, y pueden ser mucho más extensas que los melanomas. Tienden a ser homogéneas y también pueden presentar desprendimientos de retina o hemorragias vítreas. Normalmente las metástasis coroideas suelen tener desprendimientos de retina más extensos que los melanomas. Aquí tenemos un melanoma y el DR es más bien como en las orillitas. El melanoma puede presentar más hemorragia vítrea, a diferencia de la metástasis que tienen desprendimientos de coroides, desprendimientos de retina serosos más extensos sin presentar hemorragia vítrea. Ahora, tampoco esto es absoluto, ¿verdad? Seguramente ahorita el doctor Moreno nos dirá que clínicamente podemos encontrar todo, pero es como que lo más común, o es para ayudarnos a guiarnos si vamos hacia un lado y hacia otro. En cuanto al modo A, en las metástasis, la reflectividad suele ser media alta, pero también va a depender del tipo de tumor primario y, se ha visto que la altura o el grosor del tumor también nos puede guiar hacia dónde va el primario. Los de mama suelen ser de 1 milímetro, pulmón a próstata 2 milímetros, gastrointestinal 3 milímetros. Y bueno, hasta aquí parece que con el ultrasonido ya podemos diagnosticar todo, somos unos expertos, pero la verdad es que no. La verdad es que muchas veces, o un gran porcentaje de las veces, no sabemos, no tenemos claro el diagnóstico por el ultrasonido porque hacen falta datos, o las lesiones son muy pequeñas, o no podemos dar un diagnóstico, y entonces a veces es necesario repetir el estudio para ver si hay un cambio en la lesión. Y esto sobre todo es muy importante con las hemorragias subretinianas, intrarretinianas, las membranas neovasculares o las lesiones visiformes. Casi todas las lesiones hemorrágicas vamos a ocupar un tiempo, o sea, vamos a necesitar evaluar en el tiempo la lesión para poder hacer el diagnóstico. Y las causas de membranas neovasculares pues son múltiples. Podemos tener jóvenes con miopías patológicas o adultos con degeneraciones maculares, incluso postraumáticas. Y aquí, por ejemplo, tenemos un caso donde se veía clínicamente pues una lesión hiperpigmentada, subretiniana, entonces sospechaban de un tumor, pero al hacer un ultrasonido vemos que realmente es una lesión múltiple, que no es sólida, sino que tiene líquido, y entonces aquí pensamos, bueno, esto más bien es una lesión hemorrágica o exudativa, pero no es un tumor. Y estas suelen ser, aquí la característica es que tienden a disminuir con el tiempo. Y aquí les voy a poner un caso de un paciente que tenía una catarata muy densa, entonces lo mandaron para nada más revisar que la retina estuviera bien, y encontramos esta lesión en forma de domo muy, muy sólida y muy homogénea. También se ve diferente, depende del tipo de ultrasonido que tengan. O sea, por ejemplo, bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante. Esta es una marca de ultrasonido, este es un aviso y es un foresight. Entonces también la calidad de la imagen o cómo lo vamos a ver es diferente, depende de nuestro equipo. Entonces aquí, bueno, sospechamos de una tumoración coroidea porque se veía muy sólida, pero tampoco se veía clásica de melanoma. Entonces lo que decidimos fue seguirlo con el tiempo. Aquí le repetimos el estudio en una semana. Este es el Absolu, que es otra marca de ultrasonido, y vemos como de una semana a otra cambia de ser una lesión única en forma de domo a ser una lesión ya bilobulada, un poco heterogénea. Entonces ya aquí dijimos, bueno, es una hemorragia subretiniana. Este paciente tenía una DMRE, hizo una hemorragia muy grande. Entonces la seguimos. eh, a la tercera semana se veía ya nada más, más pequeña la hemorragia, y a la cuarta prácticamente estaba disminuyendo. Aquí lo vemos en otro corte, como la segunda semana se veía muy extensa la hemorragia, y conforme fue pasando el tiempo, disminuyó la hemorragia, y más bien la hemorragia se fue hacia el espacio vítreo. Y bueno, aquí ya obviamente concluimos que no es un tumor,
fue una hemorragia. Este paciente pues ya quedó ahí al servicio de retina. Y es importante saber que bueno, a veces estos pacientes caen por ahí, eh, pues pueden caer, por ejemplo, en una enucleación innecesaria por haber visto una lesión que parecía maligna de primer momento. Entonces podemos vigilarlos en el tiempo. Otro paciente que mandaron también por ver una lesión ahí subretiniana, que sospechaban de alguna tumoración, le hacemos el estudio y se veía una lesión un poquito heterogénea, aquí como lo pueden ver, como con unos espacios ahí un poco hipoecogénicos, y bueno, se hizo el diagnóstico del macroaneurisma, después se repitió a la semana, a las 2 semanas y a las 3 semanas, y se ve cómo el macroaneurisma se rompe y termina ya la hemorragia en el vítreo. Entonces también nos tardamos varias semanas en hacer el diagnóstico. Tenemos otro caso de un paciente de 43 años que tuvo baja visual o una visión en forma de mancha de 15 días de evolución, y encontraron una lesión elevada, un poco anaranjada en la región macular. Entonces este paciente se sospechó en un hemangioma coroideo. Tenía como antecedente nada más reflujo gastroesofágico y era fumador. Le hicimos el ultrasonido y encontramos en el modo B una lesión en forma de domo, homogénea, pero era muy pequeña. Cuando las lesiones tienen una altura menor de 2 milímetros o de 3 milímetros, es difícil encontrar muchas características o poder hacer el diagnóstico claro. Entonces, aquí tenía una altura de 1.5 milímetros. Lo que hicimos fue dejar el diagnóstico probable de hemangioma coroideo y lo citamos en un mes. El paciente se tardó un poquito más, llegó 6 semanas después, y vemos cómo la lesión creció casi el doble de tamaño y ya no era una lesión única, más bien era una lesión bilobulada. Aquí podemos ver las dos formas, las dos lóbulos. Y en ese momento no teníamos modo A estandarizado, entonces con el vector A, que también nos da una idea de cómo está la reflectividad, podemos ver que es una reflectividad un poco alta. Entonces, aquí pues sospechamos obviamente por ser bilobulado en una metástasis. Y de hecho, en esas semanas el paciente se había hecho una endoscopía porque tenía muchos síntomas gastrointestinales, y en la biopsia encontraron adenocarcinoma moderadamente diferenciado de tipo intestinal asociado a esófago de barro. Este paciente se hizo quimioterapia y vino después de 2 quimioterapias al eco de control, y vemos como la lesión prácticamente había desaparecido. Pues la lesión obviamente coroidea, ¿verdad? Este paciente falleció como a los 6 meses, más o menos. Entonces igual nos tomó tiempo hacer el diagnóstico. Aquí tenemos otro caso de una paciente de 66 años, diabética, que había sido operada de vitrectomía con cerclaje porque también tuvo un desprendimiento de retina, y venía su revisión de rutina. Aquí la residente encontró una lesión elevada, periférica, un poco pigmentada. Entonces lo mandó el ultrasonido, donde encontramos una lesión en forma de domo. También parecía venir de coroides. Pero no tenía así los datos clásicos de melanoma. Lo dejamos como probable melanoma, pero se veía un poco heterogénea, entonces decidimos citarla en un mes. Aquí podemos ver que en un mes la lesión cambió y también tuvo una hemorragia. De ser una lesión única, empezó a verse un poquito como multilobulada, pero irregular. Y un mes después la volvimos a ver y ahora ya la hemorragia era mucho más extensa. Aquí podemos ver cómo está la retina y más bien tenemos una hemorragia, o sea, una lesión toda irregular, que es una hemorragia subretiniana. Y bueno, con esto se hizo el diagnóstico de corioretinopatía exudativa hemorrágica periférica. Y esta paciente se trató con antiangiogénicos. Esta patología es una vasculopatía retiniana periférica, donde se hacen neovascularizaciones coroideas en la periferia. Y, y bueno, es un diferencial muy importante de melanoma porque pueden hacer lesiones hiperpigmentadas. Esta paciente se trató con antiangiogénicos y se resolvieron esas lesiones. Su visión está estable. Y bueno, una cosa muy importante que ahora estamos empezando a utilizar, o que están empezando a utilizar sobre todo
en el grupo de APEC y también aquí en Monterrey está el doctor Víctor Echeveste, que está utilizando ya el ultrasonido Doppler en los tumores coroideos, con melanomas y pseudomelanomas. Y es que el ultrasonido Doppler de microflujo, que es uno especial o que es más útil para evaluar estas lesiones, nos está dando patrones clásicos de lesiones. Este es un artículo donde se ve cómo el ultrasonido Doppler ayuda al diagnóstico. Por ejemplo, aquí este es un melanoma coroideo donde se ve muy claro el vaso principal nutricio y también cómo ayuda en el seguimiento después de darle tratamiento con radioterapia, que ya realmente está perdiendo su vascularidad y eso pues demuestra que hay una respuesta al tratamiento. Igualmente aquí era un nevocoroideo o más bien un melanoma coroideo pequeño, donde después del tratamiento prácticamente ya desaparece la lesión. Entonces, no en todos lados hay ultrasonido Doppler de este tipo. Según yo, esos son los únicos 2 lugares que hay por el momento en México, pero seguramente empezará a haber más y eso pues va a ser una gran ayuda tanto de diagnóstico como de seguimiento. Y bueno, ya prácticamente cubrimos la mayor parte de los tumores en adultos y solo quiero dar unos tips de ultrasonido en pacientes con leucocoria. Obviamente leucocoria es en niños, lo más importante pues es hacer el diagnóstico de retinoblastoma, ¿verdad? Y el retinoblastoma es el tumor maligno más común en niños intraocular y es muy importante porque puede tener una mortalidad alta si no se diagnostica a tiempo. Y la característica clínica clásica de los retinoblastomas es que vamos a tener pequeñas calcificaciones. Va a ser una lesión con los bordes irregulares normalmente. eh, y estas calcificaciones, pues podemos verlas eh, claramente. Por ejemplo, aquí en este caso, vamos a ver cómo se ven los puntos hiperecoicos y el calcio normalmente nos va a dar una sombra acústica. Estas lesiones a veces tienen tanto calcio aquí en la superficie que no podemos ver nada atrás. Entonces nada más se ve como que el cristalino y luego calcio y no podemos ver mucho más atrás. Prácticamente si ven calcio, eso es un retinoblastoma. A veces hay calcificaciones o bueno, puntos hiperecoicos que no están calcificados. Por ejemplo, aquí este no da sombra acústica, entonces tampoco es una regla que el retinoblastoma tenga que tener sombra acústica. Y uno de los diferenciales más importantes pues es la enfermedad de Coates, donde en estos casos lo que vamos a ver más bien van a ser desprendimientos de retina, donde en el espacio subretiniano vamos a ver muchos ecos puntiformes, que pues es más bien el desprendimiento exudativo que se va a ver en esta enfermedad, y es muy importante hacer el diagnóstico diferencial de uno o de otro. También podemos encontrar retinoblastomas difusos, que estos son más difíciles de diagnosticar porque no vamos a ver una calcificación o tantas calcificaciones clásicas, sino vamos a ver un desprendimiento de retina con la retina muy engrosada y nada más algunos puntos hiperecoicos. Aquí es donde sí clínicamente es muy importante pues hacer una exploración bajo anestesia y ahí se pueden ver los datos clínicos de retinoblastoma para hacer el diagnóstico. Otro diagnóstico diferencial muy importante, perdón, es el médulo epitelioma, aquí me faltó el nombre, que este es un tumor raro que se encuentra en la edad pediátrica y también se puede confundir un poco con el retinoblastoma porque puede presentar en algunos casos algunas calcificaciones, pero la característica clásica en el ultrasonido y que prácticamente es casi diagnóstica es que vamos a encontrar quistes intralesionales que nos van a hacer el diagnóstico. La persistencia de vasculatura fetal obviamente no es un tumor, pero es un diagnóstico diferencial de leucocoria y también obviamente de retinoblastoma. Aquí lo que vamos a ver pues es una opacidad en el cristalino y en el ultrasonido vamos a ver una línea que es la vasculatura persistente que va normalmente de la papila hacia el cristalino. A veces no tiene que ser completa, puede ser nada más una pequeña parte, una persistencia parcial. Y bueno, otra cosa es también que se puede confundir a veces con retinoblastoma. eh, Son los pacientes que tienen ROP. Los pacientes pueden presentar desprendimientos de retino en embudo, que bueno, aquí se ve clásicamente un desprendimiento de retina, está fácil, pero también podemos tener desprendimientos crónicos que en los niños se ven como
como nosotros le llamamos desprendimiento de retina en negativo, donde vamos a encontrar un globo ocular lleno de ecos puntiformes y más bien ahí tenemos que mover el transductor para encontrar, aquí está el nervio óptico, es muy importante siempre encontrar el nervio óptico para buscar que no tenga o buscar que tenga es una o dos membranas que parten de la papila y esta va a ser la retina, que termina viéndose eh, negra, por ejemplo aquí, por todos los ecos subretinianos que se forman en los desprendimientos crónicos en los niños. Entonces aquí vemos igual la papila y aquí vemos el desprendimiento de retina, que bueno, esto también se puede confundir con un hemovitrio, por ejemplo. Igualmente aquí buscamos la papila y encontramos aquí una y dos membranas. Que bueno, clínica, en una cirugía, si entraran a operar eso, pues se vería aquí cómo está el desprendimiento de retina en embudo cerrado total. Y bueno, aquí más o menos ya cubrimos cómo vamos a las características clásicas de los tumores vistos por ecografía. Y es muy importante saber que el ultrasonido realmente no es la única herramienta diagnóstica que tenemos para evaluar los tumores. Es muy importante en la presentación clínica. Si se puede ver el fondo de ojo, pues eso ayuda muchísimo. El problema es cuando tenemos opacidad de medios. Pero hacer igual fluorangiografía, OCT, autofluorescencia, obviamente una biopsia nos sirve y como les mencionaba, el ultrasonido Doppler, que va a ser una herramienta que estamos empezando a utilizar más y que esto nos va a ayudar también mucho en el seguimiento de las lesiones. Quiero agradecer a la doctora Silvia por la invitación y y bueno, ahora sigue el doctor Moreno. Muchas gracias. Muchas gracias, Sarita. Excelente, extraordinaria la presentación. Muchas gracias. Y vamos a continuar con el doctor Moreno y vamos a continuar en tumores intraoculares. Ahí ven mi pantalla. Sí, doctor. Muchas gracias, doctora. Entonces vamos a No, comenzar. doctor, disculpe, por favor, ¿puede compartir su pantalla, doctor? Claro. Ahí está, ahora sí ya. Muy bien. Pues muy buenas noches. Es un honor para mí estar aquí en el Centro Mexicano de Ultrasonido. Muchas gracias a la doctora Silvia, al doctor Piña y al Centro de Ultrasonido por invitarme. Vamos a seguir platicando de tumores oculares. Felicidades a la doctora Sara, una excelente presentación y grandes casos clínicos que nos presentó el día de hoy. Así es que tan buena la presentación que vamos a tratar de platicar un poquito de la clínica, platicar un poco del ultrasonido, que ya ella nos describió perfecto los diversos tumores que hay y ver sobre todo casos clínicos les traigo el día de hoy. Espero que no les sean muy pesados y vamos a valorar más que nada casos clínicos. Pues los tumores intraoculares pueden ser así como en todo el cuerpo humano, benignos o malignos. Y pueden ser desde displasias, amartomas, coristomas o bien el cambio de un epitelio por otro, que es una neoplasia. Pueden ser benignos o malignos. Y todo ello es un reto de la cual el ultrasonido es muy importante y es una arma muy de suma importancia para todo el diagnóstico de ellos. Los tumores benignos van desde hemangiomas, nevos, como ya lo mencionó la doctora, hasta amartomas. Y las malignos, los que ya mencionó también la doctora Sara, que van desde melanoma hasta linfomas y entre otros. Siempre que nosotros tenemos un paciente con un tumor ocular, pues además de los estudios oftalmológicos, de los cuales el ultrasonido es clave y de mucha importancia, que lo haga alguien con experiencia, yo siempre me apoyo en ustedes, en los diversos centros de trabajo. Me he tenido la suerte de tener el apoyo de muchos de ustedes, con excelentes ecografistas, de los cuales pues son de mucha ayuda. Y además la valoración sistémica, que es lo que también queremos platicar el día de hoy. Nunca podemos nosotros tratar ni tocar ningún tumor ocular
sino además del ultrasonido y de los estudios oftalmológicos, tenemos el estudio sistémico del paciente. Si tengo un melanoma, tengo que saber si está en el cerebro o no, si está o no en el hígado, con los estudios de imagen que vemos aquí en la pantalla. Si estoy sospechando de una metástasis, bueno, ¿qué marcadores voy a mandar? Si estoy sospechando de un cáncer de páncreas, el CA19-9, un BRCA, etcétera. Es muy de suma importancia. La fluorangiografía, como ya lo mencionaba Sara, vemos la doble circulación en el caso del melanoma. Si ya se rompió la membrana de Bruch, vemos en el ultrasonido la forma de champiñón, sobre todo, y también nos ayuda mucho la resonancia magnética. Tanto en el ultrasonido podemos evaluar muy bien si está el nervio o no, las paredes del ojo, como también en la resonancia magnética con filtro grasa. Si la van a pedir, pídanla siempre, y nos ayuda a ver si hay invasión a nervio óptico o si ha salido o no del globo ocular. El PET nos ayuda a estadificar muy bien un paciente y sobre todo como seguimiento en pacientes con melanoma, por ejemplo, para ver que no haya metástasis a otros lados, el PET. Es importante mencionar que el PET solo es útil en tumores que son más de 10 milímetros, es decir, si fue un tumor de 2, 3 milímetros metastásico, el PET no lo va a detectar. Entonces, esto es muy importante. Los marcadores tumorales, pues depende del tipo de cáncer que yo estoy sospechando, lo que mande, recuerden el antígeno carcinoide embrionario en cáncer de colon, alfa-fetoproteína en cáncer de hígado, etcétera. Entonces, esto siempre nos ayuda y es de suma importancia tomarlos antes de cualquier decisión terapéutica. La biopsia de tumor, ya lo mencionaba la doctora González, solo lo dejamos para casos donde hay extrema duda. La biopsia por aspiración de aguja fina es solamente que haya mucha duda. Por ejemplo, ahorita vamos a ver algunos de los ejemplos de las que hemos realizado. Y bueno, puede ser ya sea por medio de la esclera o bien con vitrectomía y tomando la biopsia directa del tumor. Este es un pacientito. Estos casos los publicamos en el 2012 en una revista internacional, una serie de 10 casos. Este caso, paciente venía de otro estado y los pacientes no aceptaban por las costumbres la enucleación, no de ninguna forma. Entonces estaba muy difícil diferenciar si se trataba de un coach, de qué se trataba, y hicimos la biopsia por aspiración con aguja fina y miren, sorpresa, pues era una displasia de retina. La reflectividad realmente parecía más de un retinoblastoma, pero fue una displasia de retina, por lo cual pues no le hicimos la enucleación a este bebé. Los tumores del iris pues pueden ser diversos, igual que del cuerpo ciliar, pueden ser quísticos, no quísticos, siempre hay que fijarnos si transiluminan o no transiluminan. Y de aquí la ultrabiomicroscopía, que siempre nos apoyamos en ustedes, nos ayuda muchísimo para ver si tiene quistes, no tiene quistes, la densidad del tumor y las medidas, por supuesto, para nosotros poder tener una decisión terapéutica. Necesitamos siempre las medidas y en eso nos ayudan muchísimo. Ustedes siempre nos apoyan. En el caso de melanoma, ya lo mencionaba la doctora González, lo más frecuente en forma de domo. Es bien importante los datos de riesgo, ya los mencionamos, no los voy a repetir, los vimos en la clase previa, igual que los tipos histológicos. Entonces, ¿ustedes en qué nos ayudan muchísimo cuando tenemos, por ejemplo, un melanoma, además de muchas otras cosas? En medir la base y la altura. Siempre que tengan este melanoma, midan la base y la altura. Por supuesto, si tenemos el modo estandarizado o ese apoyo, pues es el ideal, como lo mencionaban la doctora González. Y si no, pues en el ultrasonido más exacto que tengamos a la mano, medir la base y la altura del tumor. Es muy importante ya que en tumores melanocíticos o el melanoma pequeños y medianos, nosotros ponerle una placa radioactiva en el ojo al paciente, una placa de braquiterapia o enuclearlo, es la misma sobrevida en estos tumores. En tumores grandes, pues sí está indicada la enucleación, pero acuérdense, lo más importante del día de hoy, que tengamos bien completo el estudio sistémico antes de cualquier tratamiento, ya sea enucleación o sea placa de braquiterapia. Vamos a ver este ejemplo, un paciente masculino que acudía por baja visual
y que vemos esa masa subretiniana en la arcada temporal inferior, que en el ultrasonido, lo hicimos con el doctor Prado, tenía una altura de 3.2 y la base de 10/9. Vemos la autofluorescencia, tenía múltiples puntos hiperautofluorescentes en el tumor, y vean, al hacer la tomografía de dominio espectral, vemos tenía líquido subretiniano, que también se identificaba en el ultrasonido, y además de tener líquido subretiniano, veíamos los fotorreceptores deshilachados, que es de otros tipos de melanoma. Entonces se planificó realizar una placa de braquiterapia, ponerle una placa radioactiva al paciente, poniendo semillas radioactivas pues en el mismo lugar. Se coloca la placa y aquí vemos cómo se realiza. Nos estamos cuidando todo el tiempo de la radiación, ya que pues nos estamos radiando todos los que estamos 1 metro alrededor de la placa bastante. Aquí vemos cómo hacemos la retroiluminación y pintamos el tumor para finalmente colocar esta placa radioactiva. Por eso las medidas son muy importantes, porque de las medidas depende el tratamiento, como mencionábamos. Aquí vemos cómo se coloca. Aquí tenemos los guantes de plomo para protegernos, que afortunadamente ya tenemos, y siempre bien importante hacer el ultrasonido con el apoyo de ustedes para ver que todo el tumor esté montado. Aquí vemos cómo está la placa radioactiva y todo el tumor montado alrededor de la placa, y vemos pues que esté bien efectivamente colocado. Aquí está posterior al tratamiento con braquiterapia. Vemos cómo el tumor, en lugar de estar oscuros, ahora se torna un tumor blanquecino y va cambiando de coloración. Lo mismo pasa cuando se radian, por ejemplo, tumores de melanoma de piel. Vemos el mismo efecto, curiosamente, que en el melanoma uveal cuando lo tratamos con la placa de braquiterapia. Aquí vemos este ejemplo, cómo fue disminuyendo de una altura de 3.2 y una base de 10/9. Algo bien importante que les quiero pues transmitir el día de hoy es que el ultrasonido lo debemos iniciar después del tratamiento de un melanoma a los 6 o 8 meses, ya que antes le creamos ansiedad al paciente y realmente no hay cambio en el tamaño. Entonces debemos ser muy cuidadosos y hablar bien con el paciente, ya que hay ansiedad por melanoma, no pueden dormir, etcétera. Entonces, mi sugerencia es a partir de los 6 meses o de 4 a 6 meses realizar el primer ultrasonido, nunca antes, para evitar esto. Vean cómo después de varios meses se llegaba ya de una altura de 3.2, bajaba a 2.2. La reflectividad va cambiando porque va teniendo menos vascularidad del tumor, va generalmente aumentando a como estaba basal este tumor, y finalmente 1 año después, vean, hasta después de 1 año y medio, tenía ya una altura este melanoma de 1.6. Entonces, esto se los traigo de ejemplo ecográfico de cómo va aumentando la reflectividad y también va disminuyendo la altura, y vean el diámetro, inició en 10/9, hasta después de 1 año y medio vimos 7/8, entonces para que lo tengamos en cuenta, tanto en la clínica como gracias al apoyo de ustedes, nuestros ecografistas, que logramos tener este seguimiento adecuado de los pacientes. El retinoblastoma, ya la doctora González nos mencionó excelente todos los diagnósticos diferenciales. Nos basamos para tratamiento en el del Children's Oncology Group, que es un grupo ya en todo el mundo. Vamos a ver unas imágenes. Vean este retinoblastoma que estaba macular, y posterior al tratamiento le dimos 6 quimioterapias, le dimos termoterapia transpupilar y vemos la respuesta, este queso con excelente regresión. El infiltrativo difuso, ya lo mencionó la doctora, es muy difícil de diagnosticar y simula mucho una endoftalmitis, ¿verdad? Endógena. Entonces son pacientes vamos a ver este paciente, lo vimos en el Hospital General, era un paciente femenino de 8 meses que fue referido pues por un desprendimiento. Vean, tenía una masa blanquecina, un desprendimiento de retina bilateral casi total, y pues le dimos su tratamiento sistémico. Aquí vemos el otro ojo y vamos a ver ahorita el ultrasonido, que es, miren, vean, lo que ya mencionaba la doctora González, estas
calcificaciones con reflectividad alta que generalmente tienen al retinoblastoma, y a mí fue como forma de ejemplo el día de hoy para ustedes me gustaría mencionarlo como forma de serrucho, un tumor en forma con subidas y bajadas dependiendo de la densidad del tumor que vamos a ver nosotros en el retinoblastoma. Entonces vemos este serrucho con muchas subidas y bajadas. Lo mismo en el otro ojo, y vemos un tumor con más calcificaciones y con reflectividad mayor, como lo podemos observar aquí en este tumor, con una reflectividad mayor y con calcificaciones. Bueno, este paciente, nada más por mencionarle, se nucleó el ojo que estaba en estadio D de la clasificación internacional, y salvamos afortunadamente el estadio C. ¿Cómo se salvó? Con, por supuesto, la quimioterapia sistémica. Y además de la quimioterapia sistémica, aquí vemos la enucleación con el doctor Abelardo Rodríguez. Agradecemos pues siempre su apoyo. Y afortunadamente no se salía de globo ocular, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto también con una resonancia y por supuesto con el ultrasonido. Y pues para seguimiento es de mucha ayuda, ya que estos tumores inactivos, si medimos la base y la altura en el ultrasonido, también podemos ver nosotros si hay alguna progresión o no de tumores inactivos, además de si tenemos el OCT transquirúrgico, pues es de mucha ayuda también. Este paciente además estuvo dando termoterapia transpupilar, crioterapia en las lesiones. Cuando hay muchas siembras vítreas, ponemos también topotecan intravitreo, entonces nos ayuda mucho. Vemos la progresión hasta que logramos inactivar por completo el tumor, y vemos cómo se ve aquí ya una forma de una cicatriz corioretiniana, ¿no? Aquí vemos diferentes formas y finalmente la forma de cicatriz corioretiniana. Entonces, así está 2 años después, completamente inactivo, y eso es lo que observamos en estos casos. Por eso es bien importante hacer el ultrasonido y ver la base y la altura también de los tumores. Y afortunadamente ese paciente se logró salvar el ojo. Ya estamos haciendo quimioterapia intraarterial también, también en la ciudad de Monterrey. Y tanto, pues, se puede hacer tanto en forma pública como también en forma particular. Los tumores vasculares de retina, pues ya los mencionó muy bien la doctora González. Ya nada más voy a mencionar que generalmente, como ya mencionó, la reflectividad es más alta. Aquí vemos un tumor, un vaso proliferativo. Les pongo un ejemplo de este tratamiento, que son múltiples tumores. Este paciente ya estaba desahuciado, estaba en percepción de luz, y nosotros le hicimos, estos son los diferentes tipos de tratamiento que tenemos para el tumor vasoproliferativo. Le hicimos nosotros radiación con radioterapia 3D, le dimos 20 Gray en 10 sesiones, y vean la respuesta. De tener movimiento de manos, acabó en 20/100 en el ojo derecho, siendo ya desahuciado y pues ya había dado paseando 10 años, acabó en 20/100. Y el otro ojo que veía movimiento de manos también terminó viendo 20/400 con una excelente respuesta. Aquí vemos otro ejemplo. Siempre que veamos esta tortuosidad vascular en el polo posterior, recordar pues los diferentes diagnósticos diferenciales, las famosas facomatosis, ¿verdad? Que cuando ya tienen alteraciones en sistema nervioso central también se le llama Warburg-Mason. Y vean aquí, por ejemplo, este es la fluorangiografía, cómo se veían los vasos elevados, los vasos tortuosos en el ojo izquierdo, el ojo derecho, y vean el ultrasonido. Vean cómo se ven los vasos sanguíneos, incluso en la cavidad vitrea, cómo se ven estos vasos sanguíneos elevados. Obviamente, si estamos ante este cuadro, hicimos una resonancia magnética, por supuesto, angioresonancia de cráneo y angiotac, y se encontró una malformación vascular en el sistema nervioso central. Este caso lo vimos en conjunto con la doctora Adriana Guevara, y lo estuvimos viendo y tratando. Este es otro paciente con un hemangioma capilar de retina. Cuando nosotros vemos esta lesión, que a diferencia del tumor vasoproliferativo, se diferencian en lo siguiente. El tumor vasoproliferativo se puede llegar a parecer mucho, pero no tiene un vaso eferente y un vaso aferente.
En este hemangioma capilar de retina, sí vamos a ver además de la reflectividad alta en el ultrasonido, vemos un vaso aferente y un vaso eferente en la lesión, con lo cual podemos diferenciar. Hemos tenido muchos pacientes que se acompañan de cáncer renal, de hecho la mayoría fallecen de esto, también por supuesto cáncer de páncreas. Si el paciente está hipertenso y está joven, bueno, debemos sospechar que tenga un feocromocitoma renal, pedir catecolaminas en orina y bueno, hemos documentado diversas mutaciones en diversos exones. En este ejemplo, este es un paciente también que ya pues había andado en diversos centros y afortunadamente le hicimos radiocirugía, ojo único, la paciente foránea, y afortunadamente se logró salvar su único ojo para que ya aquí vemos los diferentes ultrasonidos, cómo se ven, y a otro pacientito después del tratamiento, cómo se logra pues dar el láser, tanto se lo damos en el tumor, debe ser un spot grande, un poder bajo, y alrededor le damos también láser para cerrar los vasos aferente, eferente y por supuesto al tumor, y de esta forma inactivar por completo el tumor. El hemangioma coroideo, que ya mencionó la doctora González, llega a ser sumamente difícil diferenciarlo, como ya lo mencionó, del melanoma. Entonces, nos debemos apoyar también, además del ultrasonido, por supuesto, la reflectividad alta del ultrasonido, pues en el OCT, y llega a ser muy difícil diferenciarlo. Vean cómo simula y parece mucho un melanoma. La reflectividad es más alta, por supuesto, que el melanoma, pero llega a ser muy difícil diagnosticarlo. Y finalmente, platicar las metástasis, este trabajo que hemos realizado con el doctor Ulises, la doctora Loya, el doctor Rayón, la doctora Yasmín Iraíz. Realizamos estos diversos trabajos en diferentes metástasis y vamos a ver este paciente femenino, finalmente de 42 años, que pues tenía cáncer de mama en ambos ojos. Vean las diferentes lesiones, cómo se ven lesiones blanquecinas, múltiples lesiones. Ya mencionaba la doctora González, la reflectividad aquí es alta. Y el otro ojo, vean un desprendimiento de retina seroso total en la retina. Entonces, estos casos es bien difícil nosotros hablar con la familia, explicar la patología. Y bueno, se llegó al diagnóstico por el ojo de cáncer de mama, se hizo una mastectomía radical modificar de izquierda. Al no haber tratamiento, digamos, al hacerle el tratamiento le dimos también, al no responder al tratamiento, mejor dicho, sistémico oftalmológicamente, porque normalmente lo que esperamos es hacerle su quimioterapia y si responde ya no damos radioterapia, pero en este caso, al no haber respuesta del tratamiento sistémico, entonces sí dimos radioterapia y vean la respuesta, no lo podíamos creer, el ojo derecho, cómo respondió esta pacientita. Entonces nosotros podemos dar mucha calidad de vida a nuestros pacientes, no importa el medio donde estemos. Con vean, era un desprendimiento de retina total y vean cómo está y mejoró hasta 20/150 y así fue mejorando desde 20/80 a 20/50 el caso del ojo derecho y el caso del ojo izquierdo desde percepción de luz mejoró nuestra paciente después de la radioterapia tipo IMRT, que es una radioterapia con intensidad modulada, mejoró hasta 20/100 en el ojo izquierdo. Entonces la pacientita, si va a vivir los años que va a vivir, pues que los viva con calidad de vida, tiene derecho a ser feliz, a ver bien y a vivir con la mejor calidad posible, como a cualquiera de nosotros o nuestros familiares, si es posible de poder tener la calidad, nos gustaría tener. En este estudio que realizamos, lo correlacionamos también con los marcadores tumorales y, bueno, incluimos 50 pacientes con cáncer de mama, 100 ojos, y les realizamos todos los estudios donde encontramos estos marcadores positivos. El promedio fueron mujeres en esta casuística de 100 ojos y la edad promedio de 50 años. Encontramos 2 pacientes con metástasis a coroides, un desprendimiento de retina y cambios pigmentarios en el epitelio. Vean los cánceres de pulmón, que fueron la tesis de la doctora García y del doctor Rayón, que también nos ayudó. Vemos cómo se ven las múltiples lesiones blanquecinas en el fondo del ojo.
y otras de los casos también con cáncer. Esto es alguna de las diferentes publicaciones en cáncer de riñón, cáncer de pulmón. Publicamos también con el doctor Salcedo, la doctora Leonor Hernández y muchos colaboradores del doctor Fulda de muchos hospitales, las metástasis. Ese artículo también lo pueden revisar en línea en diferentes hospitales, centros que coordinó el doctor Salcedo y la doctora Becerra. Y bueno, aquí vemos otro de los casos de cáncer de riñón que también englobamos en el paper que hicimos este es el de cáncer de riñón, también en población de nuestro país. Finalmente, pues la leucemia y los linfomas son otros de los casos donde se puede, los grandes imitadores, simplemente les voy a mostrar, ya estamos sobre el tiempo, 1 minuto, como este pacientito que tenía este linfoma y le dimos tratamiento también con radioterapia externa con IMRT, a él le dimos 36 grays en 16 sesiones y bien localizado en la coroides y vean el resultado posterior al tratamiento de un 20-400, mejoró un 20-30. Entonces, este paciente sí está en remisión sistémica, pero aunque no lo estuviera, le estamos dando mucha calidad de vida y estamos llevando al paciente a la mejor calidad posible. Así es que pues agradezco su oportunidad. Gracias, doctora Moguel, también por permitirnos estar aquí y a todos nuestros colegas del Centro de Ultrasonido, a la doctora Silvia del Centro Mexicano de Ultrasonido y muchísimas gracias por invitarme. Es un honor estar aquí. Y no sé si hay alguna pregunta para la doctora Sara o para un servidor. Muchísimas gracias, doctor. Extraordinario panorama nos ha abierto en nuestra práctica diaria, porque a veces condenamos a un paciente a tener una mala calidad de vida, porque no, como dice usted, no duermen, no viven, pues, no viven lo que les queda por vivir. Entonces, abre para nosotros un panorama extenso de lo que se puede hacer con los tumores intraoculares y le agradezco infinitamente, doctor, que haya participado con nosotros. Es extraordinario su trabajo, está haciendo un parteaguas, ¿no? Y respecto a la quimioterapia intraarterial, doctor, ¿en qué va ahorita? O sea, los tumores como el retinoblastoma, porque fue un boom la terapia intraarterial hace unos años y no sé en qué momento estamos ahorita del panorama para el retinoblastoma o para otras tumoraciones intraoculares. Sí, excelente pregunta. Bueno, el grupo de la doctora González, con la doctora González y el doctor Ancona, lo hacen en Monterrey también, la quimioterapia intraarterial. Aquí en la Ciudad de México está de forma pública y ya con el doctor Daniel Ortiz y también con un servidor, el doctor Michel, muchos lo montamos en el Hospital General de México, está de forma pública y de forma privada también. Se tiene también en el Hospital Infantil Privado con diversos colegas también con los que colaboramos, con el doctor Carlos Leal del Instituto Nacional de Pediatría. Entonces, ya es una realidad, se está haciendo ya constantemente para salvamento, doctora, ocular, afortunadamente. Ya niños que ya nada más les queda un ojo y bien avanzado el caso y se logra salvar el globo ocular. Entonces, ya es una realidad y pues, esperemos que próximamente pues esté también en otras ciudades, ¿no? De nuestro país. Pero ya frecuentemente lo estamos haciendo para salvamento ocular, sobre todo, salvar el ojo de nuestros pacientes que no se queden sin los dos ojos. Sí, definitivamente, cuando es bilateral, tratar de salvar el mejor ojo, porque el trilateral pues no tiene sobrevida, pues, o sea, tiene un muy mal pronóstico y irreversible, ¿verdad? Quisiera ver algunas preguntas en el chat, porque ha sido extraordinaria la presentación de ambos. Dice, en lesiones pigmentadas subretinianas como nevos, ¿cuál es el abordaje de estudios y cómo es su seguimiento entre una consulta y la otra? Ok, bueno, no sé si quiera, doctora Sara González, o quieres que No, yo hombre, lo... dale, Dani. Dale, Dani. Ok, es que pues, es bien importante pues estar con nuestro ecografista pues con los que colaboramos, ¿verdad?
que esté, pues que sea alguien que haya hecho la especialidad de ultrasonido. Entonces, el seguimiento debe ser el siguiente, que el ecografista le haga el ultrasonido cada 6 meses a la lesión pigmentada y nosotros los clínicos tomarle fotografías siempre con la misma cámara. Lo ideal es que igual el ecografista siempre, si nuestro mismo colega, haga el ultrasonido cada 6 meses y tomarle la foto clínica con la cámara y la misma zoom a la foto y nosotros revisarlo clínicamente también cada 6 meses. Ese es el seguimiento adecuado. ¿Cómo se clasifican las lesiones melanocíticas pues puede ser un nevocoroideo, como ya mencionó la doctora González, puede ser una nevo de alto riesgo, como mencionábamos en las pláticas, o una lesión melanocítica indeterminada, cuando está mucho la duda si se va a convertir o no a melanoma, y bueno, ya el melanoma. Pero así lo clasificaríamos también ecográficamente, ellos lo estarán midiendo y nosotros viendo las fotografías. Si es necesario, claro, hacemos autofluorescencia, como mencionábamos, es de suma ayuda de la fluorangiografía. Quiero Hay- agregar aquí nada más, si tienen un paciente con nevo que van a mandar a hacer un eco, es bien importante que le pongan al ecografista dónde está la lesión. Porque muchos nevos pues son planitos, entonces vamos a hacer el eco y no vamos a encontrar nada. Y normalmente hacemos un barrido en los 4 cuadrantes, o a lo mejor nos podemos ir, pues 8 meridianos, ¿verdad? Pero es mucho mejor cuando sabemos si nos dicen está en la arcada temporal superior o en el ecuador superior o temporal o nasal. Este, porque, porque se nos puede pasar si está a lo mejor muy periférico o en el meridiano de las 4, que justo pasa ahí en el rastreo en la orillita y a lo mejor no lo vamos a ver. Entonces sí, o si tienen fotos, que nos la manden, ¿verdad? Y que el paciente la lleve y entonces ya nosotros sabemos exactamente qué es lo que estamos buscando. Muy bien. Hay otra pregunta. ¿Ya se utiliza en México las placas de radiación? Sí, desde el 2016, afortunadamente ya tenemos placas de radiación en México. Ya son 7 años, 6, sí, casi 7 años, y hemos tenido muy, muy buenos resultados. Y pues ahí también colaboramos con muchos compañeros. Muy bien. Hay otra pregunta. En caso de síndrome enmascarado y sospecha de linfoma vitreoretiniano primario, ¿qué características podemos buscar en el ultrasonido modo B? ¿Cuáles son los riesgos de hacer una biopsia vitrea para citopatología? Y les da las gracias por las excelentes ponencias. Bueno, yo contesto lo del modo B. Aquí Adelante. lo que vamos a ver es un engrosamiento coroideo. No suelen hacer tumoraciones así muy grandes, nada más se va a ver una coroides un poco más engrosada y a veces un poco como irregular. Entonces, va a ser una lesión difusa que se puede pasar desapercibido. También por eso es importante como que mandar la sospecha diagnóstica o un poquito de información clínica. Pero sí, normalmente es un engrosamiento difuso nada más de la coroides. Y bueno, los riesgos, lo más importante cuando vamos a hacer una biopsia es que tengamos al patólogo experto con el que nos vamos a apoyar o el grupo de patólogos, citólogos. Entonces, no la podemos hacer si no tenemos esto primero bien montado y bien estandarizado, porque no vamos a obtener nada. Entonces, pues tenemos la fortuna en diversos centros de tener a patólogos, en mi caso, pues al doctor Abelardo, de verdad, gracias por su apoyo, tantos años y de que nos ha apoyado con estos casos. Y bueno, riesgo de metástasis, en el caso de linfomas o incluso de otros tumores, tenemos que ser muy cuidadosos cuando hacemos estas biopsias. Primero, planearla antes de hacerla, ver si vamos a hacer o no vitrectomía. Y segundo, en el sitio donde va a salir la aguja o terminando la vitrectomía, poner crioterapia en la herida para que si quedó alguna célula maligna, pues la crioterapia, por supuesto, la extermina. Otra precaución que también podemos tener es poner solución hipertónica sobre el ojo. Ese lavado también lo hacen mucho en Estados Unidos después de hacer las biopsias.
A ver, hay otras preguntas. Vamos a... Bueno, casi todas son de felicitación para ambos, ¿verdad? Pero dice, ¿qué tanto puede variar el tamaño de una lesión que estamos vigilando con ultrasonido y que podamos considerar como normal? Bueno, ¿qué tipo de...? Es una muy buena pregunta. No hay un número así como de libro, a menos que si alguien aquí lo sabe, lo puede compartir, claro. Sí, o sea, la desventaja del ultrasonido es que es operador dependiente y también depende de la cooperación del paciente. Entonces, si estamos en el mismo, o sea, lo ideal cuando estamos haciendo seguimiento de una lesión es hacer la misma toma en el mismo lugar. Entonces, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que realmente estamos, por ejemplo, si es una lesión en M5, hay que pedirle al paciente que vea hacia M5, poner nuestro transductor en el lado opuesto, o sea, estar seguros que lo estamos haciendo. Es muy importante hacer el ultrasonido, o sea, con el ojo abierto, ¿verdad? No con los ojos cerrados, porque ahí el ojo no vas a saber a dónde está viendo. Entonces, que el ojo esté alineado, que tu mano esté bien alineada y siempre marcar, pues hacer varias tomas para tener más o menos el rango. Obviamente una lesión, o sea, un domo, pues es más fácil de seguir porque pues te vas en el piquito más alto, ¿verdad? Siempre lo recomendable es hacer la medición de la base transversal, longitudinal y la altura. Y en lesiones irregulares, pues a lo mejor tratar de tomar varios picos, el más alto, el más bajo, y, y la verdad es que sí, en el seguimiento a veces puedes ver que crece 1 milímetro, 2, y la próxima vez como que bajó, pero realmente está igual al anterior, entonces vale la pena tener todas las tomas. Yo al menos lo hago longitudinal, transversal, altura, y el diámetro más amplio, si veo que es un champiñón, por ejemplo, y todas esas medidas las enlisto para estar viendo realmente la evolución de la lesión. Sí, es complejo. Muy bien. Dice aquí, ¿cuál es la solución hipertónica? Sí, la solución hipertónica sería, por ejemplo, un ejemplo, pues el hipertón, ¿no? Que viene concentrada. Y también hay, por ejemplo, soluciones salinas al 5%, al 3%, todas estas se consideran soluciones hipertónicas. Entonces se lava el globo ocular al terminar, que puede ser desde la forma comercial, cloruro de sodio, al 5 o al 10%. Ujú. ¿Podría volver a dar los datos de desprendimiento de retina, por favor? Dice aquí en el doctor Moreno, dice. ¿Podría volver a dar los datos del DR, doctor Moreno, por favor? ¿Del desprendimiento de retina? Yo creo que exudativos se refieren Ah, ok. al, Bueno, al de los tumores. ok, bueno, muy buena pregunta. Los datos, bueno, serían un desprendimiento de retina que no encontramos el regma y que cambia de posición cuando nosotros sentamos al paciente o lo acostamos, el líquido cambia de posición. Entonces, esto es muy importante para sospechar que se trate de un desprendimiento de retina aceroso. Y el ultrasonido aquí es de suma importancia para identificar el tumor en medio de ese desprendimiento de retina, ya que a veces es muy difícil clínicamente identificarlo, o si tiene hemorragia vital el paciente, realmente dependemos completamente del ultrasonido. Y a lo mejor con el mismo ultrasonido también se puede acostar y sentar al paciente, ¿no? Para ver cómo cambia de características el desprendimiento. Ujú. Preguntaban también cómo hace la terapia, la quimioterapia intraarterial. ¿Cómo se realiza? Ok, se hace un cateterismo por medio de la arteria femoral y se lleva a la arteria oftálmica. Una vez que está el cateterismo, esto lo hace un neuroradiólogo, por supuesto, y una vez que está el catéter en la arteria oftálmica, se infla un globo y se infunde el medicamento, que el medicamento puede ser desde Medfalán o puede ser Topotecan, ya dependiendo de cada caso. Y esa es la forma en que se hace. ¿Tiene complicaciones y riesgos? Sí, desde evento vascular cerebral, necrosis coroidea. Entonces, por eso no lo hacemos en todos los pacientes y es más, en ciertos casos muy seleccionados,
Hay centros donde ustedes verán, si ustedes ven las publicaciones internacionales, que lo hacen en todos los casos. Realmente y personalmente, y por lo que me ha tocado ver, lo dejo para ciertos casos bien seleccionados. La braquiterapia está al alcance de la población en general. Sí está al alcance de la población, y también hay otras alternativas, por ejemplo, la radiocirugía, por ejemplo, en el Centro Médico Siglo XXI tienen un súper aparato, el CyberKnife, etcétera, con los cuales se pueden dar excelentes tratamientos también. Muy bien. Todos son felicitaciones para ambos. Doctor Moreno, ¿que dónde lo pueden contactar? Bueno, les dejo mi correo o mi teléfono si tienen alguna duda de un caso. Bueno, lo puse en la pantalla. No sé, creo que ya no se puede. Les dejo mi teléfono 55 54 16 50 29, o bien en mi correo electrónico danomp@hotmail.com. Si tienen algún caso, con gusto lo platicamos y lo comentamos. Sí. Van a estar grabadas estas pláticas en Facebook para que por medio del chat de la Sociedad Mexicana de Oftalmología en Facebook puedan volverlas a ver, pues, porque estuvieron extraordinarios ambos. Muchísimas gracias. Déjeme ver si hay alguna otra. Todas son de felicitación, las que siguen los felicitan ampliamente. Y pues a mí me toca súper felicitarlos, agradecerles infinitamente todo este panorama que nos abrieron, lo que hay en México, porque pensamos que no hay nada en México y hay muchas cosas que hacer todavía, hay muchas cosas que podemos ofrecerle al paciente y en medio público y privado, o sea, podemos ayudar a un paciente a que lo que le quede de vida, por lo menos que lo viva lo mejor posible, ¿verdad? La calidad de vida del paciente oncológico sea lo mejor para ellos y para su familia. Pues no me queda más que agradecerles, felicitarlos. Ha sido una noche extraordinaria. Muchísimas gracias a ambos, Sara. Muchísimas gracias, doctor Moreno. Mucho gusto en verlo, conocerlo y sobre todo, muchísimas gracias por el panorama que nos ha abierto. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Mañana nos hablará el doctor Gilberto Islas sobre la evaluación de la órbita a través del ultrasonido, las lesiones más frecuentes y enfermedades más frecuentes que podemos detectar por el ultrasonido. Doctor Moreno, muchísimas gracias. Sarita, muchísimas gracias. Doctora. Y al Gracias, público, doctora. muchísimas Gracias, Sara. mañana. Muchas gracias. Gracias. Bueno.